primera comunicación corre a cargo de Ana Catalina Castro Delgado, de la Universidad Externa de Colombia, y se intitula Reminiscencias clásicas de la arquitectura urbana de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX, identidad y progreso en la construcción clásica de la ciudad de Bogotá. En primer lugar, muy buenos días para todas y todos. Me gustaría agradecer a Anijo y al comité organizador de este espacio y a mi tutor Ricardo del Molino. Y bueno, esta presentación parte desde mi trabajo de tesis de grado para optar por el título de arqueología y como se mencionó anteriormente, se titula Reminiscencias clásicas en la arquitectura urbana de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX. Aproximación arqueológica a la identidad bogotana a través de la antigüedad europea. Bueno, un momento. Y bueno, para comenzar esta ponencia, me gustaría traer a colación algunos de los postulados de Silvia Arango, en el cual se menciona que la arquitectura republicana, que se encuentra fuertemente relacionada con una arquitectura clasicista, es una imitación de la arquitectura europea del siglo XIX despojada de sus significados, por lo cual es solo una cáscara ornamental. Y bueno, a partir de ello, se conformó y se pensó esta tesis desde las perspectivas de la arqueología urbana y la arqueología arquitectónica, aplicada a las fachadas de los edificios de la ciudad de Bogotá, construidas entre 1905 y 1948. Estos, pues, principalmente aquellos que se están inspirando en la antigüedad clásica grecorromana y que, pues, finalmente se categorizaron como edificaciones o, bueno, fachadas con reminiscencias clásicas latinas o helenas. El objetivo de este proyecto, de esta tesis, fue precisamente analizar este tipo de fachadas para comprender no solo cómo se están manifestando dentro del entramado urbano, sino también cómo estas ayudaron a consolidar las identidades de la capital. Bueno, los ejes investigativos fueron la arqueología urbana arquitectónica, comprendiéndola como la rama de la disciplina arqueológica que se va a encargar de comprender la manifestación y desarrollo del fenómeno urbano, y la recepción de la antigüedad para comprender cómo en Bogotá esta antigüedad se está utilizando y recreando. Y bueno, para tener un marco de análisis se utilizó el estructuralismo arqueológico debido a que este no va a comprender el objeto dado en sí mismo, sino como un objeto que se integra y se encuentra inmerso en la sociedad y pues en el sistema de interacciones de esta misma. Los conceptos principales fueron la topofilia, debido a que esta va a señalar las relaciones o vínculos afectivos de los seres humanos con los espacios que se habitan o que se construyen, ya sea por cuestiones estéticas o emocionales. Y el performance como la generación de acciones y significado, en este caso preciso, en los espacios urbanos. Y bueno, la metodología se dividió en tres fases, siendo la primera de ellas el reconocimiento e identificación de este tipo de fachadas, no solo a través de un recorrido por la ciudad, sino también con el uso de fuentes históricas, como lo fue la revista de cromos entre 1916 y 1948. Y bueno, la segunda fase fue un análisis de la sintaxis espacial para comprender precisamente cómo estas fachadas se integraban en el entorno urbano de la ciudad de Bogotá. Y la tercera fase fue un análisis semiológico de algunos elementos ornamentales. Y bueno, como resultado de esto, en la primera fase se identificaron 116 fachadas con reminiscencias clásicas grecorromanas en 39 de los 133 barrios de la ciudad de Bogotá. Como podemos observar, bueno, lo voy a señalar aquí, estos se encuentran principalmente ubicados en lo que hoy se considera como el centro histórico de la ciudad y se proyectan hacia el norte. Para comprender esto, por qué va a suceder, es importante tener en cuenta que durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Bogotá tuvo una expansión urbana como producto del establecimiento de nuevas industrias en el sur y occidente de la ciudad, en estas zonas de acá, lo que llevó a ciertas poblaciones a ir hacia el norte. Y bueno, también debido al crecimiento poblacional. Este crecimiento, esta expansión urbana llevó a una preocupación con respecto a la ocupación del espacio en la ciudad bajo parámetros de higiene y estética, lo que llevó a la creación de el Instituto de Obras Públicas de la ciudad de Bogotá para precisamente comprender cómo esto pues va a modificar la ciudad. Y bueno, aquí quiero traer algunos ejemplos precisamente de este tipo de edificaciones que se encontraron. Podemos observar desde algunas columnas hasta la construcción de fachadas casi que monumentales que están continuamente recepcionando la antigüedad grecorromana. Y bueno, con respecto a eso, en la fase 2 de análisis, se realizó un análisis del vecino más cercano para comprender cómo estas fachadas estaban interrelacionando de manera espacial, por medio de lo cual se encontraron tres grupos de concentración.
El primero de ellos, que pues podemos observar representado en verde, es el clúster 2, corresponde a lo que es nuevamente el centro de la ciudad y este se va a relacionar con una alta influencia política, social y económica en, digamos que en la historia colonial, en la historia republicana. En cuanto al clúster 1, que podemos encontrar representado en rojo, este se refiere al norte geográfico de la ciudad y pues lo que observé por medio de estos análisis es que se relaciona con las élites de la capital que van a migrar hacia el norte. Finalmente tenemos el clúster 3, que funciona como un puente entre precisamente este centro y norte de la ciudad, pero que también va a tener algunas fachadas, algunas edificaciones que van a ir hacia el occidente, lo cual va a marcar precisamente también una expansión posterior. Y bueno, entendiendo estas relaciones espaciales de las fachadas, también se hizo un análisis de, pues, del entramado urbano. Para ello se utilizó en primer lugar pues, el análisis axial y se dividió en dos secciones. En primer lugar tenemos pues la zona del centro que como podemos observar tiene un entramado en forma de damero y esto pues es debido a la construcción colonial de la ciudad y también es importante tener en cuenta que en este espacio se instaló de manera tradicional la organización administrativa colonial, pero también posteriormente se instala la administración republicana. Y bueno, con respecto a esto, podemos observar esto que podemos ver acá es lo que constituye al centro de la ciudad. Y lo que podemos ver es que hay una buena conectividad con respecto a las calles adyacentes, lo que quiere decir que hay una alta probabilidad de tránsito y es el espacio en donde precisamente se encuentran muchos de este tipo de fachadas. A su vez, observamos que hay una proyección hacia el norte. Hay unos ejes axiales principales que van a ser la carrera 14, la carrera séptima y hacia el occidente la avenida Jiménez. Esto es importante porque fueron los principales puntos de tránsito, pero también los principales ejes desde los cuales se expandió la ciudad. Y bueno, en cuanto al sector norte, en donde también, pues como hemos observado en este tipo de edificaciones, ocurre un caso completo. Este es un urbanismo en forma de retícula regular y lo que podemos observar es que el eje axial es la carrera 13, pero las calles adyacentes van a tener una menor probabilidad de tránsito. Y bueno, esto se va a relacionar también con la construcción del tranvía, pero bueno, estas calles las podemos pensar como un tipo de construcción que se está proyectando para espacios privados, para espacios de vivienda, pero que se correspondían precisamente con la habitación de las élites capitalinas. Esto debido a que pues este tipo de poblaciones se estaban alejando de los problemas de higiene de la ciudad y pues todo lo que conllevaba pues en cuanto a la forma en la que querían habitar el espacio. Habiendo realizado este tipo de análisis, se buscó también hacer un análisis semiótico, tomando los postulados de Peirce para comprender los significados y los símbolos, y para ello se analiza, digamos que desde una muestra, el proceso comunicativo en el cual se encontraban inmersas estas fachadas. Esto, pues, a través de la reconstrucción del emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el contexto, pero también de un análisis de la semiosis, teniendo en cuenta que este es el continuo proceso de significación de los objetos, en el cual uno de los conceptos principales que se manejaron fue el objeto semiotizado, que no necesariamente es un objeto material al cual se le estaban otorgando unas significaciones particulares. Y bueno, esto se aplicó a una muestra representativa de dos edificios del 10% y me llevó a realizar una propuesta de clasificación arqueológica a este tipo de fachadas que se manifiestan en la ciudad de Bogotá. Para ello, en primer lugar, se tiene la idea del desarrollo y la modernidad que se aplica a la antigüedad grecorromana. El segundo es la antigüedad clásica grecorromana que delimita espacios por medio de los símbolos. El tercero es el pasado indígena que va a tomar a la antigüedad grecorromana como una base estética. Y al cuarto, la antigüedad clásica grecorromana como un performance de las viviendas burguesas. Y bueno, para desarrollar que, digamos que estas clasificaciones que se proponen, en la primera, algunos espacios que eran tomados como espacios de desarrollo, espacios en los cuales la ciudad pues se estaba modernizando, utilizaron precisamente este tipo de estéticas, de elementos de la antigüedad grecorromana, y algunos ejemplos son la estación de la Sabana, que era la estación del ferrocarril que interconectó la ciudad con el resto de Colombia, el Palacio de Gobierno de Cundinamarca, que pues era un espacio de gobierno, pero también tenía estos elementos que representaban la libertad del trabajo, aquellas cuestiones morales que querían o debían tener los ciudadanos.
Y bueno, en esta misma clasificación tenemos al Instituto Pedagógico Nacional, que va a representar precisamente cómo va a haber una relación, se va a construir una relación entre la forma en la cual se está educando a la población, pero también esto cómo nos lleva a la modernidad. Y el kiosco de la luz, debido a que esta es la primera instalación de luz eléctrica en la ciudad. Y pues como podemos observar, son construcciones clasicistas que siguen la simetría, tienen diferentes ornamentos. En cuanto a la segunda propuesta de clasificación, la antigüedad grecorromana va a delimitar los espacios por medio de sus símbolos. Esto debido a que había una búsqueda, o pues por lo menos lo que se observó en el análisis, por representar estos elementos desde sus significados originales para delimitar los espacios. Algunos de los casos es el primer Palacio de Justicia, en el cual se utilizaron las cariátides para evocar la Acrópolis ateniense y por ende evocar la democracia. Entonces este espacio se constituyó como un espacio de democracia. En cuanto al Capitolio Nacional, es un caso interesante debido a que se inspiran, digamos, como en estas ideas de masividad y permanencia del templo de Edfu, pero se traslada a un lenguaje clasicista y de nuevo va a representar este espacio como el espacio de la democracia. Saliéndonos ya también como de estos espacios administrativos, políticos, tenemos el caso del Bazar Veracruz, en el cual se utilizaron representaciones ornamentales de Ceres y de Mercurio para delimitar este espacio como un espacio de comercio. De nuevo, estaban tratando de tomar estos significados casi literales, casi originales, para delimitarlos. En cuanto a la tercera forma de clasificación, se tiene al pasado indígena que va a tomar la base como base estética de la antigüedad grecorromana y pues a partir de ello se genera una reflexión en torno a una preocupación con respecto a la historia del territorio. Se consideraba propio el pasado europeo, pero también empiezan a preocuparse por el pasado del territorio con el surgimiento y desarrollo de la arqueología en Colombia. Y pues lo que podemos observar es que precisamente se añaden ciertos ornamentos que se inspiran de cerámicas o de tunjos de pues la cultura muisca, que es la que se ubicó en donde se encuentra Bogotá actualmente. En cuanto a esta clasificación, también tenemos el monumento de Sia, en el cual se va a generar un paralelo entre la diosa Sia, que es una diosa muisca del mito muisca, con Venus, y a esta misma se le va a llamar la Venus muisca, Chipcha, perdón. Y bueno, como cuarta fase, forma de clasificación, tenemos a la antigüedad grecorromana como un performance de las viviendas burguesas. Y esta es particular debido a que va a tomar estas estéticas, hasta cierto punto se inspiran en las viviendas o mansiones de Estados Unidos en el siglo XIX. Y a partir de ellas lo que van a mostrar las élites o lo que van a buscar es representar su buen gusto, representar su sensibilidad cultural que los va a diferenciar de otras poblaciones en la ciudad como las poblaciones obreras. Y bueno, esto finalmente me llevó a tres conclusiones principales. En primer lugar, a principios del siglo XX se va a reforzar una relación topofílica que viene desde la época colonial, en la cual había un establecimiento pues moral con respecto al norte y al sur de la ciudad, debido a que en el norte se encontraban los grandes hacendados y en el sur los pueblos de indios, que se consideraban pues por ende menos civilizados y pues esta relación se mantuvo en el tiempo y se puede observar debido a que este tipo de construcciones no se encuentran al sur de la ciudad, se van a encontrar al norte y esto debido precisamente a que las élites se trasladan hacia el norte. Como segunda conclusión, este tipo de fachadas, o bueno, la concentración en espacios puntuales, van a funcionar como un espacio performativo que van a van a tener unos marcos de comportamiento para la población que buscaban precisamente la civilidad y la modernidad. ¿Esto por qué? Porque estos espacios eran el espacio del ciudadano, un ciudadano que se encontraba conectado a su vez con esta idea de la democracia y por ende de la democracia ateniense del siglo V antes de Cristo. Un ejemplo de esta herencia y cómo se utilizó de manera activa como un performance es la celebración de las fiestas patrias el 20 de julio de 1917, en el cual podemos observar un carro alegórico que pasa por en medio de este tipo de fachadas y pues que por ende va a funcionar como un escenario. Finalmente, la tercera conclusión fue que hubo una búsqueda activa por interrelacionar la creación de esta identidad nacional con la carga civilizatoria y moral que tenía la antigüedad grecorromana. Esto debido a que el pasado grecorromano no se consideraba un pasado ajeno, no era un pasado de lo europeo, sino que era un pasado propio, un pasado a partir del cual pues se desarrolla la democracia en Bogotá y pues finalmente esto dentro de la temporalidad que se propone se va a observar también en una mezcla de una herencia mixta que de nuevo se va a preocupar por estos elementos de la antigüedad del territorio. Muchas gracias.